Si ustedes leen el libro de Primera de Crónicas, los primeros capítulos son aburridísimos, son puras genealogías. Y no sé quién engendró a no sé quién, y el otro engendró, y uno dice, uy, esto sí está aburrido. Yo cuando estaba leyendo esa parte dije, no, esto es aburrido. Un montón de genealogías ahí y unos nombres rarísimos que uno lee y dice, uy, esto. Pero así está la Biblia. Y me llama la atención que en medio de un montón de genealogías que uno no tiene ni idea, hay una perla en medio de todo esa que parece tan aburrido, que es leer esas genealogías. Hay una perla y es una oración de un hombre que invocó a Dios, hizo una oración y me encanta ver que dice, y Dios le concedió todo lo que le pidió. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la oración de Jabez, porque yo sé que Dios, con una sencilla oración, puede transformar una vida entera. ¿Cuántos creen eso? Amén. Con una oración de fe Dios puede cambiar un país, una familia, una ciudad. Y quiero que esa oración se haga parte de nuestra vida, porque fue una oración tremenda que cambió la vida de un hombre y Dios lo bendijo. Y vamos a empezar leyendo 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Yo me imagino a Dios, al Dios Padre allá en su trono, echando ojo, toda la tierra mirándola. Dice la Biblia que Él mira toda la tierra. Y yo creo que por ahí Él dice, uy, y este de acá, este tiene un corazón que me agrada. Voy a mostrar mi poder a favor de Él. Y yo digo, wow. Qué nota que Dios esté pendiente de nosotros para mostrar su favor cuando uno hace las cosas como Él manda. Toda la tierra mirando en todos los países y dice, Él. Dice, no, Él todavía no está preparado, tiene un corazón que le falta. Pero yo quiero que tengamos un corazón, que cuando Dios mire toda la tierra, diga, esta persona yo la quiero bendecir. Porque su palabra dice que cuando hay alguien con un corazón perfecto, Él muestra su poder en favor de esa persona. Y para un corazón perfecto, para con Dios es un corazón que lo adora, un corazón que lo obedece, un corazón que quiere agradarlo en todo. Pero hay un ingrediente esencial ahí y es el temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, uno deja de hacer cosas que le molestan a Dios porque uno sabe que Él se pone triste y se contrista. Dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista. Entonces el temor de Dios es algo clave en todo creyente. Si uno tiene temor de Dios, uno va a hacer cosas que agraden a Dios y uno va a dejar de hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? Que uno es tentado a algo y dice, uy, no, porque esto a Dios no le gusta, y uno lo deja de hacer. Entonces el temor de Dios nos hace ser personas con un corazón perfecto para con Dios. Y eso es una bendición porque hace que lo que hagamos tenga el favor de Dios. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Entonces, ¿cómo temo a Dios? Odiando lo malo. Si sé que esto es malo, lo debo aborrecer, lo debo odiar. Y acá el mismo Salomón que escribe los Proverbios dice, por eso yo odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Cuando una boca profiere todo el tiempo groserías, esa persona muestra que no tiene temor de Dios. A mí me incomoda de sobremanera, incluso cuando algunas veces mandan videos por ahí en WhatsApp o algo. Ahorita con lo de que nos pasó con la selección Colombia, y meten su grosería y yo no sé para qué. Y eso molesta. O sea, es un chiste bueno, pero la grosería se lo tira. Entonces, cuando uno es grosero, uno no tiene temor de Dios. La boca perversa, la boca mentirosa.
muestra que una persona no tiene temor de Dios. Entonces nuestras palabras deben ser siempre la verdad, no decir groserías. La Biblia dice que Él detesta las groserías. También dice que el orgullo y la arrogancia, Él la aborrece. Salomón dijo, yo aborrezco el orgullo, la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Es tener una actitud soberbia. Cuando uno se cree superior a alguien, uno es arrogante. Cuando uno dice, no, esa persona yo no la saludo porque esa persona no me da la talla, está siendo arrogante. Y la arrogancia es algo que Dios abomina. La Biblia dice que no tengamos un concepto de nosotros mayor al que debemos tener. Entonces cuando uno cree que se las sabe todas, o que es súper preparado, que todo, mejor dicho, que se merece todo lo máximo porque es súper hombre, puede tener arrogancia en el corazón. Y eso es algo que a Dios no le gusta. El orgullo, la arrogancia, la boca perversa, la corrupción, ser corrompidos, ser deshonestos. Eso a Dios no le agrada y eso muestra que una persona no tiene temor de Dios. Entonces pregúntate en qué de estas 4 cosas que nombra este proverbio, que pronto que puedes estar fallando. Dices, no, a mí de vez en cuando se me sale un madrazo, no me aguanto y... O yo algunas veces creo que soy superior a los demás, o no saludo, o hago acepción de personas. Eso es pecado. ¿Sí sabían que hacer acepción de personas es pecado? Que uno llegue a la iglesia y se le siente al lado a alguien que uno diga, uy, no, yo me cambio de lado porque yo que voy a estar al lado de este pecador o de esta vieja, no sé qué. Entonces eso a Dios no le gusta. Entonces tenemos que evaluarnos si estamos teniendo temor de Dios. Porque Dios responde la oración de una persona que tiene un corazón perfecto para con Dios. Dios responde la oración de una persona que tiene temor de Dios. Y eso es algo súper importante. Si uno no tiene temor de Dios, sus oraciones llegan al techo y ahí llegan. Y uno dice, llevo un año clamando y nada. De pronto hay algo ahí que hay que solucionar en el corazón. En el corazón. Y como les decía, en el libro de Primera de Crónicas, un montón de genealogías más aburridas que nada. Hay una perla metida ahí en el libro de Primera de Crónicas. Capítulo 4, versículos 9 al 10. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Qué pidió Jabes? Bendición. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren que Dios ensanche su territorio? ¿Cuántos quieren que la mano de Dios esté con ustedes? ¿Y cuántos quieren que Dios los guarde del mal para que no los dañe? Una oración sencilla, una oración de 3 renglones. 3 renglones. Y lo más chévere de todo esto es que al final dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. Eso muestra que Dios está atento a la oración de una persona que tiene temor de Él. Y ustedes leen el libro de Primera de Crónicas y en ningún lado dice, y Jabes era un hombre temeroso de Dios. No dice. Pero ¿saben cómo sabe que Jabes sí era un hombre temeroso de Dios? Porque Dios le otorgó lo que le pidió. Dios es demasiado sabio. Se sale de nuestra capacidad mental la sabiduría de Dios. Un hombre que en la Biblia no dicen que tuvo temor de Dios. ¿Pero cómo lo sé? Porque Dios le otorgó lo que le pidió. Si Jabes no hubiera tenido un corazón perfecto para con Dios, ahí hubiera al final dicho, y Dios no le dio nada, porque era un hombre pecador, porque era un hombre que no tenía temor de Dios, porque era un hombre que no tenía un corazón perfecto. Pero la Biblia no dice eso. Dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. Pero hay algo ahí también, no dice cuándo se lo dio. ¿Están acá? No dice cuándo. Y eso sí que le da piedra a uno. El Señor, dame ya ese trabajo. Y yo le dice a uno, lo más chistoso es que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y yo le dice a uno, mañana.
Es tremendo el tiempo. Dios es un Dios adimensional, o sea, Él no tiene tiempo. Entonces nuestro tiempo, ¿cuánto vive un ser humano? 90 años, bueno, 100. Si come mucho coliflor, brócoli, todo eso vive 100. Si la pasa tomando gaseosa, de pronto viva un poco menos. Pero nosotros no duramos más de 100 años. Y si llegamos a los 90 años, ya uno a los 90 años ya está pues en el ocaso de su vida. Entonces yo le he dicho a Dios, bendíceme, pero recuerda que yo solo vivo 90 años. Porque si te da por bendecirme a los 89, ya para qué. Dios, bendíceme pronto. Hay una parte de la Biblia que dice, pronto les hará justicia a los que claman a Él de día y de noche. Entonces ahí hay que agarrarse de esa promesa. Señor, pronto. Dios, yo quiero ese trabajo, dámelo pronto. Dios, yo quiero yo quiero una pareja, dámela pronto. Dios, yo quiero tal cosa, hazlo pronto. Pero entonces, ¿saben qué es lo que demora la respuesta de Dios? Nuestro corazón. Porque Dios quisiera ya, tome ya. Cuando uno pide la unción, yo he orado mal, pero gracias a Dios, Dios me habló en estos días escuchando a un predicador, que él decía, muchos piden la unción para que su iglesia crezca, muchos piden la unción para salir en televisión, muchos piden la unción, y él decía, eso es una mala motivación. Entonces, cuando las motivaciones de uno no son correctas, Dios no responde. Es como esta oración, Señor, dame esa camioneta último modelo para mostrarse a esa vieja desgraciada de mi cuñada y que me vaya a dejar de esa camioneta. Y que yo me baje y le diga, Dios me bendijo. ¿Usted cree que Dios va a responder esa oración? Y de pronto uno no lo dice así, uno dice, Señor, bendíceme, pero en el corazón de uno puede haber una intención que es como quererle restregar la bendición a alguien en la cara. ¿No les ha pasado? Yo no sé si no les ha pasado, pero a mí en algunas ocasiones me ha pasado con personas que yo he dicho, Dios, dame harto para mostrarle. Y Dios me dice, no, Señor, así no es. Entonces, cuando uno no está preparado, Dios no responde. Jabes estuvo preparado y yo sé que Dios respondió a Jabes hasta que Jabes tuvo un corazón que estaba preparado para recibir. Di conmigo, debo tener un corazón preparado para recibir lo que Dios tiene para mí. Eso es clave. Eso es clave. Cuando tu intención no es la correcta, Dios escucha pero no responde. Incluso algunas veces la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, que Dios oculta su rostro para no escuchar cuando no tiene intenciones que no son correctas. Entonces acá debemos decirle a Dios, Dios, ponme intenciones correctas en el corazón, porque si no, no va a pasar nada. Lo importante acá es que Dios le respondió. Dios le respondió a Jabes su oración. La primera parte de la oración de Jabes dice, si me dieras bendición, di conmigo, bendición. Dios nos quiere bendecir. Yo no puedo creer que haya un pueblo que cree que Dios no lo quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir a todos. Dios quiere que todos seamos prosperados. Dios quiere que todos avancemos. La Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va ¿en qué? En aumento. Nuestras vidas, ¿cómo deben ir? En aumento, porque es bíblico. Si les enseñan que su vida debe ir en retraso, váyase corriendo y no escuche más a la persona, porque eso no lo dice Dios. Dios promete bendición, ese es nuestro Dios, un Dios de sobreabundancia. Y la bendición tiene dos aspectos. Un aspecto es que es bendición. Cuando yo le digo a Dios, Dios bendíceme, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, pon tu gracia y tu favor en mí. Tu poder sobrenatural en lo que yo haga. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero hay personas que todo lo que tocan les sale bien. Acá nomás hay el caso de un restaurante que había acá cerquita, que entraban como 10 personas, cambio de dueños y ahora vive así. ¿Por qué? Porque hacen bien las cosas, pero también tienen la bendición de Dios. Entonces cuando uno tiene la bendición de Dios, uno pone un puesto de, mejor dicho, ¿usted qué vende? Yo vendo aire, y le va bien. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios. Entonces, ya ves que le dijo a Dios, Dios, todo lo que yo haga, prospéralo. Si yo hago esto, prospéralo. Si yo hago lo otro, prospéralo.
Entonces, cuando uno pide bendición, en el hebreo la palabra bendición es la palabra beraka, que se traduce como transferir el poder o el favor de Dios. ¿Ustedes se imaginan cuando uno ora y que el poder de Dios actúe inmediatamente? Eso es tremendo. O el favor de Dios, que uno diga, no, es que me va súper bien, entré a esta empresa, me fue súper bien, ascendí, puse un negocio, inmediatamente empecé a ser prosperado. Yo sé que Dios quiere darnos eso fue lo que pidió Jabes. Y también tiene que ver con elogiar, con hablar bien, con decir bien. Nosotros debemos ser personas que hablamos bien y no nos quejamos todo el día. Ay, ¿cómo está la situación ahí? A mí cómo me va de mal. Ay, es que no tengo ni un peso. Ay, es que me duele acá. Ay, es que no puedo. Esa quejadera a Dios no le gusta. Yo no sé si tú eres del que se la pasa quejándose todo el tiempo, pero a Dios no le gusta eso. Dios quiere que hablemos bien, que hablemos en bendición, bien decir. Si tú estás pasando por una situación difícil, tú lo que debes decir es: Señor, gracias porque acá me estás formando, pero me vas a llevar a una tierra de bendición. Así hay que hablar. Pero esas oraciones, esa forma de hablar, ay, es que estoy tan mal. Porque muchos se suicidan, porque ellos mismos hablan todo el tiempo en maldición. Porque ellos mismos están atando su vida. La Biblia dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, cuando yo hablo todo el tiempo en derrota, pues voy a vivir en derrota. Es que es así. Hay personas que decretan sobre ellas enfermedades. Dicen: no, es que el doctor me dijo que yo tenía no sé qué, y yo tengo no sé qué, y ahora qué voy a hacer. ¿Y qué le pasa a esa persona? Le da eso que decretó. Entonces, uno que debe hablar en bendición y llamar las cosas que no son como si fueran. Eso hizo Jabes. Me encanta esta promesa, está en Hebreos 6:13. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios juró por él. Dios dijo: voy a buscar a alguien más grande que yo. No encontró a nadie, obviamente. Dijo: bueno, como no hay nadie más grande que yo, te juro por mí mismo. Y esa promesa es para todos ustedes. Esa promesa es para mí. Amén. Démosle un aplauso a Cristo. Démosle un aplauso fuerte a Cristo. Esa promesa es para nosotros. Y Dios dijo: no veo a nadie más grande que yo. Entonces, ¿sabes qué? Te juro por mí que te voy a bendecir con abundancia. Con sobreabundancia. Y te voy a multiplicar grandemente. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros nos hacemos coherederos de esa promesa. ¿Están acá? ¿Coherederos? Entonces usted dice: no, estaba en la olla, pero recibí a Cristo y ahora soy coheredero de todas las promesas que están en la palabra. Y ahí esta promesa dice que Dios juró bendecirnos. Dios juró. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, tómate esta promesa. Y Señor, tú juraste por ti que tú me bendecirías. Y comienza a actuar, porque la bendición va a estar contigo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo que es así. Pero también dice: habiendo esperado con paciencia. Entonces, por pronto Dios te va a tener ahí un ratico en el desierto comiendo maná. 8 días. Uno en esos 8 días, ¿qué hace? Señor, gracias, pero llévame a la tierra prometida. Alcanzó la promesa porque esperó. Pero yo me imagino a Abraham, cada vez que se acordaba de esa promesa y veía a Sara toda chuchumeca, y dijo: no, esta señora, ¿qué voy a hacer? Ni siquiera con 3 kilos de ceviche voy a lograrlo. Se salía de la carpa, miraba el techo y recordaba que su descendencia iba a ser como todas esas estrellas, y eso lo llenaba de fe. Cuando uno tiende como a desestabilizarse y decir: ya no más, uno va a la palabra y recuerda lo que Dios le habló. Y eso le da fe, porque uno sabe que Dios va a responder.
Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Amén. La bendición de Dios, la bendición que Dios puso sobre Jabes, está sobre nosotros. Solo es tomarla. Solo es tomarla. Jabes decidió confiar en Dios. Jabes le dijo, bendíceme. Jabes le dijo, confío en ti, bendíceme. Y Dios le dio lo que quería. También dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir. No es que pedir es pecado, pecado es no pedir. Es que estoy pidiendo mucho, pedir poquito es lo que es pecado. Pida mucho que su Dios tiene harto para darle. ¿Amén? Ese es nuestro Dios. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Uno dice, no, es que no tengo trabajo. ¿Cuántas horas te ha enviado? Ni una. Al que no llama, no se le abrirá. Pero al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Usted se imagina un papá así? Papá, tengo hambre. Chino, va, comas esa piedra, échale salsa de tomate y hágale. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. La Biblia nos llama malos. Jesús les dijo, ustedes son malos, pero ustedes les dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Dios qué nos quiere dar? Buenas cosas. Señor, dame un carro, y le da un carro ahí bien picho, ahí con el motor a punto de reparar, con las llantas pinchadas. No, Dios dice acá, Él nos va a dar ¿qué? Buenas cosas. Entonces el que no tenga pareja fresco, que Dios le va a dar una buena esposa o un buen esposo. Porque, ¿y cuál es la clave? Pedir. Acá no son 10 pasos, ni hay que hacer 100.000 cosas, no sé, no, solo una sencilla oración, Dios bendíceme. Entonces yo les digo, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ver el poder y el favor de Dios peleando por ustedes? Amén. Dice, y ensancharás mi territorio. Esta fue otra frase que Jabes incluyó en su oración. El ensanchar el territorio también tiene que ver con un cambio de mentalidad. Porque muchas veces nosotros llegamos hasta donde nuestra mente nos permite llegar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Un cambio de mentalidad. Jabes pidió, acá dice, y ensancharás mi territorio. Eso significa que Jabes ya tenía un territorio. Pero de pronto Jabes tenía un territorio chiquito ahí, 4x4, 3x3, no sé. Y Jabes dijo, no, pero si tengo un Dios que todo lo puede, yo voy a pedir algo más grande. Y entonces dijo, pues bendíceme, pero de una vez aprovecho y te digo, Señor, ensancha mi territorio. Entonces, quiero preguntarles, ¿el Dios nuestro tiene límites? Entonces, ¿por qué oramos con limitaciones? ¿Por qué oramos con limitaciones? ¿Por qué oramos, ay Dios, ¿será que sí? Dice Dios, pues de pronto ayúdame con este poquito. Dios no tiene límites, Dios no tiene límites. Entonces debemos orar para que Dios ensanche nuestro territorio. ¿Eso qué significa? Un mejor trabajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Dios lo puede hacer. Si alguien vive en arriendo, dígale, Dios, dame algo propio. Es que Dios puede hacerlo. Dios lo puede hacer. Dios lo quiere hacer. Ensanchar nuestra mentalidad, nuestro territorio. Debemos orar así. Yo no sé si ustedes han oído esa historia del águila. Una vez yo la conté acá en una prédica. Iba un granjero ahí por el bosque y se encontró un huevo. Y era un huevo de águila. Y el granjero cogió el huevito y se lo metió en su mochila y se fue para su granja. Y allá en su granja metió el huevo entre las gallinas. Y la historia dice que el aguilucho nació y sus hermanos eran puras gallinas. Y se crió como una gallina. Entonces el aguilucho volaba como 3, 4 metros, cacareaba como una gallina, comía maíz y se la pasaba con la cabeza agachada,
picoteando, porque así fue entrenado. Pero ese aguilucho no sabía que era un águila, él no lo sabía. Entonces una vez llegó un hombre a donde ese granjero y le dijo, pues empezó a mirar los animales y vio el aguilucho que ya era más grandecito y dijo, venga, eso es un águila, ¿por qué? Porque come maíz así con la cabeza agachada, ¿qué le pasa a esa águila? Entonces el granjero dijo, no, es que yo la recogí hace unos meses y se está creando con las gallinas y pues tiene mentalidad de gallina. Entonces esa águila no va a volar. Y entonces el señor que fue a donde el granjero le dijo, no, pero esa águila, pudiendo ser tremenda águila, ser la reina de las aves, estar volando en los cielos, ¿qué hace ahí picoteando ese maíz? El granjero le dijo, así fue creada y eso es lo que ella ha visto y así va a ser. Entonces el señor le dijo, no, présteme esa, ¿en cuánto me la vende? Le dijo. Dijo, no está en venta, no, yo necesito que me la venda. Entonces el hombre que estaba comprando el águila era un reconocido beisbolista. Cuando el hombre el granjero se quedó mirando, le dijo, oiga, pero usted no es tal persona. Y él dijo, sí, usted no es el beisbolista ese que se ganó el campeonato más grande allá en Estados Unidos. Dijo, sí. Dijo, no, ¿usted para qué quiere esa águila? Y el beisbolista le dijo, porque cuando yo era niño, yo quería ser beisbolista. Y recuerdo que en el primer partido, cuando hicieron para repartir así con picapala, que escogieron, a mí nadie me escogió. Y me dijeron, no, mi equipo está completo y mi equipo también, usted no puede jugar. Y entonces él se sentó y dijo, yo nunca voy a ser un beisbolista. Y el abuelo se le acercó y le dijo, tú vas a ser un gran beisbolista, si no te hayan pedido esta vez no te preocupes. Y después lo incluyeron en los equipos de béisbol, pero nunca le pegaba la bola, el tipo era pero descachado. Eso le mandaban la bola y eso no le pegaba y él no, pero es que abuelo, yo soy pero malo. Y su abuelo, no se preocupe, enfóquese en la bola, usted va a ser un gran beisbolista. Y él empezó a creer y el abuelo le dijo, no mire más para abajo. Cuando la bola venga a usted mire fuera del estadio y ponga la bola con sus ojos donde usted la quiere llevar. Y el muchacho se acordó de eso en una final de béisbol, es una historia real, y le pegó a esa bola, hizo un home run y ganaron el campeonato. Entonces ese muchacho le dijo al granjero, es que yo era como ese aguilucho. Nadie creyó en mí, me crié como que yo era una gallina. Pero hubo alguien que me habló y me dijo que yo podía llegar lejos. Y ese fue mi abuelo, y yo quiero que esa águila también vuele. Entonces el granjero como que le comió el cuento y dijo, listo, se la vendo. Y se la vendió y el señor se la llevó. Estaba con el nieto y le dijo, mira cómo esta águila va a volar, y la lanzó. Y el águila esa voló 2 metros y se cayó otra vez y siguió picoteando el piso. Yo, no, pero ¿cómo es posible? Esta águila tiene que volar. Y se la llevó a un lugar más alto, la volvió a lanzar y el aguilita voló un poquito y otra vez al piso como una gallina. Dijo, me la voy a llevar al lugar más alto y la voy a lanzar. Se fue con el nieto, subieron al lugar más alto, cogió esa águila y dijo, vuela o se muere, porque acá que la lanzó y el águila empezó a volar. Y el nieto le preguntó, abuelo, ¿y cómo lo lograste? Y dijo, todo está en tu mente, en la forma como tú veas las cosas. Y no importa si tú fuiste creado como una gallina. De pronto acá hay gente que es águila, pero se cree gallina. Hasta se les veo la cresta a algunos acá. No. Y muchas veces somos como una gallina. Pero ¿saben una cosa? Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Y nosotros debemos tener mentalidad de conquistadores porque Él es el más grande. Entonces, si has tenido mentalidad de gallina, no más. Vas a ser como esa águila que sí pudo volar, porque hubo alguien que le dijo, ya no mire más para abajo, mire para arriba. Y saben una cosa, no miren más para el suelo, como hacía el pueblo de Israel, que miraba al suelo para coger el maná. Ahora levanten su rostro, miren los cielos y digan, yo voy a llegar lejos, Dios, porque tú eres mi Padre. Amén. Vamos a decirle a Dios que ensanche nuestro territorio, como lo hizo Jabes. Muchas veces hacemos la ecuación con nuestra capacidad y decimos, mi capacidad más mi pasado, más mi patrimonio, más mis contactos, ese es mi territorio. Pero la ecuación con Dios no es así.
La ecuación con Dios es mi fe más mi obediencia, más mi declaración de la palabra, más lo que Dios tiene para mí. Eso da igual a qué, a un territorio que yo puedo ir a conquistar porque es muy grande. Entonces nuestra ecuación debe cambiar y no pensar en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que Dios tiene para nosotros. También en la oración de Jabes, la tercera parte, Jabes dice: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Vamos a ver la parte de si tu mano estuviera conmigo. Eso significa dependencia. Di conmigo: yo dependo de Dios. Jabes le dijo a Dios: listo, tú me bendices. Dios, tú ensanchas mi territorio. Pero sabes una cosa, yo necesito que tú estés conmigo. Yo dependo de ti. Esa es una de las claves para que Dios comience a bendecirnos. También decirle: Dios, yo dependo de ti. ¿Qué significa la mano de Dios en el contexto de este versículo? Expresa el poder y la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a algún lugar, ¿nosotros qué necesitamos llevar? La presencia de Dios. Yo he escuchado testimonios de personas que Dios les da unos trabajos que ellos dicen: yo no sé cómo hice para entrar allá, si me fue mal en la entrevista, no sé qué, pero yo hallé gracia y Dios me abrió la puerta. ¿Por qué? Porque iba ¿con quién? Con Dios. Entonces la presencia de Dios hace que las puertas se abran. Yo muchas veces les he puesto este ejemplo. Cuando uno va por un centro comercial y está la puerta de entrada, uno no golpea, uno sigue caminando y la puerta se abre sola, ¿sí o no? Cuando uno tiene la presencia de Dios, pasa y pasa, uno va y de repente parece haber un obstáculo al frente, pero así no es, porque uno va con Dios y Él se encarga de abrir la puerta. Entonces Jabes le dijo: Señor, necesito que tu mano esté conmigo. Necesito, Señor Jesús, que tu presencia esté conmigo. Cuando esté triste, Dios, necesito que tú seas el que me levante. Cuando no tenga fuerzas, necesito que tú seas el que me fortalezca. Cuando esté que tiro la toalla, porque yo sé que a todos nos ha pasado, yo necesito, Dios, que tú seas el que me dé ánimo para seguir. Eso fue lo que Jabes le dijo. Jabes le dijo: ayúdame. Jabes le dijo: que tu mano esté conmigo, porque yo no puedo solo. Yo dependo de ti. Dependemos de Dios. En todo lo que hacemos, nosotros tenemos que poner primero a Dios. Tenemos que depender de Dios para que las cosas salgan bien, para que se abran las puertas, para que Dios nos bendiga. Entonces Dios le pide, Jabes le pide bendición, ensanchamiento, y le pide que lo ayude, que su presencia esté con él. Y para finalizar le dice: y me libraras del mal para que no me dañe. Jabes le pide a Dios protección. Usted se imagina, y yo he escuchado y esto es real, entre más Dios le da a uno más persecuciones vienen. ¿Sí o no? Entonces uno: Señor, llévame a lo más alto. Pues prepárese, porque vienen persecuciones altas, fuertes. Entonces, si Dios te da más, la Biblia dice: al que más tiene, más se le pedirá. Entonces necesitamos que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Y eso fue lo que Jabes le dijo. Porque Jabes fue muy inteligente al hacer esta oración. Él dijo: bueno, Dios me bendice, todo me sale bien, prospero, se ensancha mi territorio, la presencia de Dios va conmigo, pero se me van a levantar enemigos. Necesito que Dios me guarde del mal. La Biblia dice, y Jesús le dijo a sus discípulos cuando les estaba enseñando el Padre Nuestro, le dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y más adelante le dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Somos tentados, pero la Biblia dice que Dios no permite que seamos tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Entonces, cuando uno es tentado y uno cae, es porque uno quiso. Porque la Biblia dice que Dios no deja que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Entonces, si tú tienes una debilidad en algo, Dios no te va a poner algo más grande de lo que tú puedas resistir. Si están acá, no te lo va a poner. ¿Por qué? Porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Y Él dice: no, hasta acá. Pero yo veo en esta oración que Jabes también le dice a Dios: Dios, si es posible, pues que yo no sea tentado, pues mejor. Pero pues si voy a ser tentado, Dios, líbrame del mal y no permitas que sea tentado más de lo que yo pueda soportar. Esta es una sencilla oración que puede transformar totalmente
una vida. ¿Saben qué significa Jabes, no? Dolor. Significa hacedor de tristeza. Y de pronto tu vida ha sido así hasta el día de hoy. Tú dices, no, es que yo solo he tenido fracasos. Yo desde niño fui abandonado, desde niña. Mis padres me tratan mal, todos solo me han dicho que no sirvo para nada. Yo no sé cuál sea tu presente. Pero acá había un hombre que tenía un nombre de maldición. Su mamá le puso Jabes porque cuando lo tuvo fue con demasiado dolor y dijo, me las va a pagar. Y le puso Jabes. Y ese nombre significa hacedor de tristeza. Pero un hombre que medio como había sido llamado y como estaba destinado a ser, decide levantar una sencilla oración. Una sencilla oración que cambió la vida de él y de toda su familia. No se quedó llorando en el suelo, no se quedó llorando en la casa diciendo cómo es de mala mi vida, sino que dijo, yo tengo un Dios todopoderoso, y decidió temer a Dios y decidió hacer lo bueno, apartarse del mal, decidió vivir en santidad, y dice la palabra de Dios que Dios le otorgó lo que le pidió. Y quiero que lo leamos. En el versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Y yo sé que acá hay personas, y me incluyo, que tenemos sueños por cumplir que todavía... Sé que acá hay personas que están pasando por momentos económicos difíciles. O personas que dicen, yo quiero ensanchar mi territorio y nada pasa. Quiero dejar de pagar arriendo. Quiero pagar las deudas, pero no pasa nada. Pero Dios te está llamando a que tomes una decisión de temerle a Él. Y no quiero que se vuelva un rezo esto, pero sí te animo a que cojas esta oración, la escribas en un computador o a mano y la imprimas. Y la pongas en un lugar donde todos los días tú la puedas ver. Que tú digas, he estado mal, pero ahí hay una oración que va a cambiar mi vida. Háganlo. Recuerdo cuando el pastor de esta iglesia, que es mi papá, se enfermó tan gravemente de los pulmones que todo le hacía alergia y se ahogaba. Se ponía un saco y se ahogaba, se sentaba en una silla y se ahogaba. Y empezó a sacar todos los muebles de la casa, porque la silla del comedor, la silla de la sala lo ahogaba. Entonces llegué yo un día a la universidad y ya no estaba esa silla. Y yo dije, Señor, ayúdame, ayúdanos. Llegué al otro día y ya no estaban las otras sillas. A la semana ya no estaban los tapetes. Y la casa quedó con un comedor, que es una de las sillas que ahorita, de una de las mesas que está en el café, y como 2 o 3 sillas Rimax de esas plásticas. Porque todo le hacía alergia a mi papá, estaba sufriendo un ataque espiritual tremendo. Yo llegué a pensar que se estaba chiflando. Pero ¿saben qué hizo él en medio de esa prueba? Eso sí fue lo que más me sorprendió. Después de que sacó todo lo de la casa, llegué un día yo y encontré esa casa llena de versículos. Las pegó en las paredes de la casa. Y le decía al diablo, usted a mí no me va a enfermar, yo no me voy a morir porque yo todavía tengo una obra que hacer para Cristo. Y yo lo veía repetir los versículos que él mismo pegó en las paredes de la casa. Se veían un poco, no eran tan bonitos, pero el poder que tienen. Y recuerdo verlo cuando él se levantaba en medio de que se ahogaba y decía, reclamaba las promesas de sanidad que están en la palabra. Tremenda fe. Yo dije, se la está luchando a Satanás, porque la palabra de Dios puede transformar cualquier cosa. Yo no sé cuál sea tu situación, pero Dios puede cambiarla.
Solo una palabra, dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él pegó esos versículos. Yo recuerdo que esa casa era una mesa, 3 sillas Rimax y como 50 versículos hechos en hoja, tamaño carta a mano o impresos, ni me acuerdo, a mano eran. Sí, George estuvo esa época. Y yo veía que mi papá dijo, no me voy a dejar, y empezó a guerreársela a Satanás. Y el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, Dios lo sanó. Y acá está, vivito y coleando. Tiene 72 años y se ve más joven que una persona de 60 años. Muchos le preguntan, ¿usted qué se echa, pastor? Esa crema si la vendemos, al final les voy a decir. Cuando uno vive una vida en santidad, con temor de Dios, Dios le alarga los años, Dios le da fuerzas. Moisés murió totalmente sano y con fuerzas. Así nos vamos a morir nosotros. A los 120 años jugando microfútbol. Él declaró la palabra, él la pegó en las ventanas, en las paredes de su casa. La Biblia dice que la palabra de Dios hay que ponerla en la casa y hay que declararla, que no se vuelva un rezo, porque los rezos no tienen poder. Pero cuando uno hace una declaración de corazón, Dios interviene. Y le estoy hablando al que no tiene un trabajo, le estoy hablando al que tiene sueños frustrados, le estoy hablando al que tiene su vida destruida, le estoy hablando al que tiene un sueño como lo tengo yo, de que Dios ensanche este territorio. Y yo lo voy a hacer, y quiero que lo hagan ustedes. Pongan esa oración al frente de un lugar que cuando ustedes abran esos ojos digan, Señor, si me dieras bendición, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, Señor, si todo lo que yo hiciera tuviera el poder de tu presencia ahí, Señor, tu bendición, si tu mano estuviera conmigo, Señor, si a donde quiera que yo fuera, Padre Santo, tu mano estuviera conmigo, tu presencia fuera conmigo, Señor. Si me guardaras del mal, para que no me dañe, y Dios te va a otorgar lo que tú le pidas.